Estimados estudiantes, junto con saludarles, les comento que en la presente presentación vamos a ver y explicar en qué consiste la guía número 2 que se entregó el día viernes, perdón, sí, el día viernes 9 de abril y que trata principalmente de el Estado moderno. ¿Qué características tiene el Estado moderno y cuándo surge? Bueno, el Estado moderno surge a fines de la Edad Media y principios de la época moderna y presentan ciertas características que son las que se van a ver en la guía. Por lo tanto, el objetivo principal de la guía número 2 va a ser identificar las principales características del Estado moderno. Como ustedes pueden apreciar en la primera diapositiva y que es el esquema que también aparece en la guía, explica cuáles son estas principales características del Estado moderno. En primer lugar aparecen cuáles son sus elementos principales, que son el territorio, la población y el poder, poder o soberanía, que viene a ser lo mismo. Con respecto al territorio, vemos que, como aparece en el esquema, cuenta con una ciudad capital y fronteras. La ciudad capital se refiere principalmente al centro político y administrativo de este estado que va a estar en la ciudad. Y con respecto a la frontera, se plantea la idea de que el territorio tiene fronteras políticas, militares y aduaneras, o que cumplen esa función. Por ejemplo, la frontera política vendría siendo los límites que tiene el territorio para ejercer el poder. O sea, este Estado que tiene un territorio va a tener este territorio límites, que viene a ser como lo que tenemos hoy día en el caso de Chile, por ejemplo, que también tiene sus límites. Y dentro de ese territorio, dentro de esos límites, es que el Estado ejerce su poder. Con respecto a lo militar, ocurre algo similar. Existen fuertes en estos límites, existe presencia militar o fortificaciones estratégicas para defender estos límites del territorio. Y por otro lado, también tenemos una frontera aduanera que en el fondo consiste en controlar el paso de productos que vienen de fuera de nuestros límites o fuera de los límites del territorio que corresponde al Estado moderno. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la población, o sea, no existe ningún Estado, ni moderno, ni Estado-nación, que no tenga una población. La población forma parte del Estado. Y por último está la soberanía o el poder, que se divide en dos, que está la soberanía exterior y la soberanía interior, y que tiene directa relación con los límites del territorio también. En el caso de la soberanía exterior, eh, corresponde al poder que tiene el Estado al interior del Estado, o sea, perdón, al interior del territorio, y que va a ser, ahí es en ese territorio que va a ejercer su soberanía, ¿ya? Con la, otro material que aparece en la guía tiene que ver con en qué se apoya este Estado moderno para poder ejercer su poder o para poder existir. Y tenemos que el Estado moderno se apoya en una burocracia y un ejército. ¿Qué es lo que es la burocracia? Principalmente el aparato administrativo del Estado. ¿Qué significa esto? Que son las instituciones que sirven para la administración del Estado. Por ejemplo, todos los estados modernos recaudan impuestos, eh, que es dinero, por decirlo de alguna forma, pero no es el rey el que va a cobrar el impuesto casa por casa. Y para eso crea una institución que son los recaudadores de impuestos y esta institución va a formar parte, por lo tanto, de la burocracia. O sea, en el fondo son las instituciones que ayudan a que el Estado pueda funcionar. Y por otro lado tenemos el ejército que su principal tarea es defender la paz interna y defender los límites territoriales. Y existen en ese caso distintos tipos de ejércitos, que están los ejércitos permanentes y los ejércitos mercenarios. Los ejércitos mercenarios son en el fondo los que, el ejército que es
no es permanente, no está siempre, sino que va a ejercer su función en la medida que haya un contrato o que haya un beneficio personal. Y por otro lado también existen distintas ramas de este ejército. Tenemos la infantería, que son los soldados de a pie, o sea, los que andan batallando cuerpo a cuerpo. La caballería, que son los soldados que están en caballos, por eso su nombre caballería. Y por otro lado tenemos la artillería, que son los que se encargan de manipular, digamos, el armamento pesado, ¿ya? Con respecto a la guía propiamente tal, tenemos las primeras dos preguntas de alternativa o de selección múltiple. La primera pregunta, ¿cuáles son los principales elementos del Estado moderno? Lo que acabamos de mencionar en la primera diapositiva, en el esquema. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer para responder estas preguntas es volver a la guía y buscar la respuesta ahí. Está textual. La pregunta número 2, ¿cuál fue el principal apoyo del Estado moderno? También lo mencionamos, dijimos, hay dos instituciones que ayudan a el funcionamiento del Estado. ¿Cuáles son esas dos? Hoy les dio una pista ahí. Aparece toda la información. Después aparecen preguntas de desarrollo. La pregunta número 3 es una pregunta que hay que responder a partir de la imagen que aparece ahí. ¿Qué característica tiene la monarquía absoluta? En esa imagen que aparece vemos que en la parte superior de la imagen aparece el monarca absoluto, es soberano, o sea, el monarca absoluto es el que tiene el poder, el pueblo su súbdito, tiene un poder ilimitado, o sea, no tiene límites el poder del rey, monarca es rey. Es hereditario, o sea, nadie lo elige, sino que eh, los hijos del rey o el primogénito va a ser rey. Y es vitalicio, eso quiere decir que va a ser rey hasta que se muera. Es el que promulga leyes, dictamina la justicia, establece y cobra impuestos, nombra y destituye funcionarios, dirige el ejército, la diplomacia, entre otros. O sea, en el fondo, el monarca absoluto tiene todo el poder en sus manos. Y es él el que está en sus manos tomar las decisiones del Estado moderno. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Es a partir de esa imagen responder cuáles eran las características de la monarquía absoluta que se les acabo de mencionar. Pregunta número 4. Explica con tus palabras cuáles son las principales características del Estado moderno. Similar a la pregunta alternativa, con la diferencia que en la pregunta alternativa tenían que decir cuáles eran estas características del Estado moderno o los elementos principales del Estado moderno, y acá los tienen que explicar. O sea, si dijimos, les voy a dar un ejemplo, solo una pista. Si dijimos que una de las características era el territorio, aquí no sirve que en esta pregunta digan el territorio, sino que tienen que explicar en qué consiste este territorio, qué características tiene este territorio, y explicarlas con sus palabras. Después la pregunta número 5 es una pregunta de comprensión lectora. Para eso tienen que leer el texto que aparece ahí y mencionar gracias a quién o quiénes surge la monarquía absoluta. O sea, gracias a quién o a quiénes la monarquía absoluta logra tener ese poder absoluto, gracias a quien el rey puede obtener mayor poder. Y aparece textual en el texto también. ¿Ya? Y por último, explica con tus palabras la importancia de la existencia de un ejército y una burocracia para el Estado. ¿Es importante el ejército y la existencia del ejército y de una burocracia? ¿Es importante para el Estado moderno? ¿Estás de acuerdo con que sea importante y por qué? O sea, aquí hay dos preguntas en uno. Primero tienen que explicar por qué es importante el ejército y una burocracia. Y segundo, decir si ustedes están de acuerdo con que sea importante o no sea importante. Y argumentar por qué. O sea, hay una pregunta que tienen que describir y una pregunta en que tienen que opinar. ¿Ya? Al final de la guía aparece un vocabulario. La idea es que ese vocabulario les sirva de apoyo para poder ir respondiendo las preguntas o entendiendo los textos. Por ejemplo, en el texto de la pregunta 5 aparecen subrayados algunos conceptos.
Esos conceptos aparecen al final de la guía y aparecen las definiciones o el significado de estas, para que los puedan entender mejor, ¿ya? Cualquier pregunta o cualquier consulta, me envían un mail y yo se lo responderé lo antes posible. Cuídense, que estén bien.